Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Herreros y en nombre de la Asociación Chilena de Seguridad le doy la más cordial bienvenida en este muy lindo día, al menos que tenemos en Santiago. Ustedes saben que el propósito de la H es hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Y en el contexto de esta pandemia, sin duda que hemos tenido muchos cambios. Uno de ellos es el trabajar desde la casa, home office, teletrabajo, llámesele como se quiera. En ese sentido, hace unos meses se promulgó la ley 21.220 que regula más específicamente esta modalidad de trabajo y es para eso que nos hemos reunido esta mañana para hablar con tres expertos que nos expondrán distintos puntos de vista. Por un lado está Pablo Navalón, abogado de la Subgerencia de Asuntos Legales. A continuación nos hablará Jaime Droguet, que es subgerente de Sistemas de Gestión Preventiva. Y por último, Daniela Campos, que es jefe técnico de riesgos psicosociales. Les quiero recordar que durante este webinar podrán hacer preguntas en el chat que ustedes pueden habilitar en sus propias pantallas, las cuales responderemos al final de la exposición. A continuación les dejo a Pablo Navalón. Él es abogado de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como abogado de la Subgerencia de Asuntos Legales de la Asociación Chilena de Seguridad. Ha efectuado diversas charlas dirigidas a empresas y organismos públicos en materias referidas a la cobertura del seguro de la ley que nos rige, 16.744, aspectos legales de la prevención de riesgos, ley de inclusión laboral, entre otras. Bienvenido, Pablo, y te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. Lo que nos convoca hoy día, primero que todo, los saludo cordialmente. Lo que nos convoca hoy día es la ley de teletrabajo, una normativa reciente, ¿verdad? Hace algunos meses se promulgó y se publicó esta ley 21.220 sobre teletrabajo. Lo que les voy a comentar en esta ocasión son los aspectos normativos de la ley de teletrabajo. En primer lugar, haremos una breve referencia a la regulación del teletrabajo antes de la ley 21.220 para posteriormente exponer los contenidos principales de esta ley y finalmente finalizar con la cobertura del seguro para los siniestros que ocurran durante la modalidad del teletrabajo. ¿Cómo era la regulación del teletrabajo antes de la ley 21.220? La verdad es que la regulación era casi inexistente, era una regulación muy exigua. Las únicas referencias al trabajo a distancia o los trabajos que se realizaban desde el domicilio eran básicamente para una presunción de exclusión de la jornada ordinaria de trabajo. Sin embargo, a partir de la ley 21.220, que fue publicada en el mes de marzo y que comenzó a regir el 1 de abril de este año, se reguló los aspectos laborales del teletrabajo, como asimismo los aspectos de seguridad que fueron reglamentados por un decreto supremo posterior al cual voy a hacer referencia. ¿Qué es lo que hace esta ley 21.220 publicada en el mes de marzo de 2020? Esta ley modifica el Código del Trabajo. En esta forma, la actual regulación se encuentra contenida en el Código del Trabajo en los artículos 152 cuater G a 152 cuater O. ¿Cuál es el objetivo de la ley? En el mensaje del proyecto de ley se puede leer que es hacerse cargo del uso de los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación como herramientas de inclusión laboral, permitiendo el desarrollo integral de los trabajadores sin que ello signifique un menoscabo en sus aspectos laborales y salariales. Cuando hablamos de teletrabajo, ¿es lo mismo que el trabajo a distancia? Recordemos que esta ley utiliza ambos términos, trabajo a distancia y teletrabajo. La verdad es que hay una diferencia entre ambos conceptos. En primer lugar, podemos entender el trabajo a distancia como aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Por su parte, el teletrabajo va a tener esta denominación cuando los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
Como podemos ver, lo que caracteriza al teletrabajo es la utilización de medios telemáticos. ¿Cuándo puede pactarse el teletrabajo, el trabajo a distancia? Puede ser al inicio de la relación de trabajo, a través del contrato de trabajo, o durante la vigencia de la relación de trabajo, a través de una modificación contractual materializada en un anexo de contrato. En cualquier caso, los derechos que tenga un teletrabajador van a ser los mismos que los de un trabajador presencial, por así decirlo. Va a tener los mismos derechos y eso es bastante enfática la ley. También la ley 21.220 regula cuáles son las cláusulas esenciales del contrato de trabajo a distancia. Entonces están reguladas en el artículo 152 K. Asimismo, la ley señala que una vez pactado este acuerdo de teletrabajo o trabajo a distancia debe registrarse electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo, un registro electrónico dentro de los 15 días siguientes a el acuerdo. Y a su vez, la Dirección del Trabajo remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador respectivo. Cuando hablamos de teletrabajo o trabajo a distancia, ¿de dónde se prestan los servicios? Puede ser del domicilio del trabajador u otro sitio que las partes determinen. Pero asimismo también el trabajador puede elegir libremente dónde ejercerá sus funciones si los servicios, por su naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares. Es decir, en el contrato o en el anexo de contrato se puede pactar esa modalidad, que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones. Como nota importante, no habrá trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa. ¿Qué pasa con el equipamiento que es necesario para el desarrollo del teletrabajo? La ley es enfática al señalar que los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. De igual forma, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos serán siempre a cargo del empleador. Entremos en esta materia, que es la que más me interesa que ustedes tengan conocimiento, porque tiene que ver con nuestro rol de organismo administrador. ¿Cuál es la regulación en cuanto al deber de protección a la salud y a la seguridad en la modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia? Las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los teletrabajadores están reguladas en el Decreto Supremo número 18 de este año del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta es la normativa más reciente. Fue publicada en el Diario Oficial el 3 de julio del 2020. Y este reglamento comienza señalando que los teletrabajadores o aquellos que trabajen a distancia tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que cualquier otro trabajador, salvo aquellas adecuaciones que deriven estrictamente de la naturaleza y las características de la prestación convenida. Este reglamento comienza a regir a 90 días desde la publicación en el Diario Oficial, esto es en octubre del 2020. Veamos los principales aspectos de este reglamento de la ley 21.220 que regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, establece una obligación para el empleador. El empleador debe gestionar los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa que se hubieran acordado para la prestación de esos servicios. Esto no es más que una derivación o una emanación de lo señalado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que habla del deber de seguridad, ese deber genérico que tiene el empleador respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores, que se extiende de igual forma al teletrabajo. También este reglamento señala ciertas actividades prohibidas para el trabajador, que tiene que ver con la exposición a sustancias peligrosas,
ya sean combustibles, altamente cancerígenas o radiactivas, etc., las cuales no puede exponerse ni el trabajador ni las personas cercanas, por ejemplo, la familia. Otra cosa importante que establece este reglamento es que el empleador debe comunicar oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir. Y para ello, muy importante, debe confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales. Aquí tenemos una primera obligación concreta. Esta matriz no va a ser necesaria en los casos en que los servicios se prestan en un lugar en el que el trabajador haya podido escoger libremente. Se aplicará cuando se presta desde el domicilio del trabajador u otro lugar previamente determinado por las partes. Esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales debe ser revisada al menos anualmente y para ello se puede requerir la asesoría técnica del organismo administrador. Para ello, el empleador deberá identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo presentes en el puesto respectivo. ¿Cómo se elabora esta matriz? En primer lugar, el organismo administrador deberá poner a disposición de las entidades empleadoras un instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, y los trabajadores tendrán un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. Este instrumento de autoevaluación de riesgos contemplará riesgos ergonómicos, riesgos ambientales y factores de riesgo psicosociales. Una vez recepcionada por el empleador este instrumento de autoevaluación de riesgos, el empleador va a tener 30 días contados desde la fecha de recepción para confeccionar la matriz. Una vez confeccionada la matriz, esta debe ser informada al organismo administrador respectivo en un plazo de 3 días contados desde su confección. Y a partir de la confección de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, tendrá 15 días contados desde su confección para que el empleador desarrolle un programa de trabajo que contenga al menos las medidas preventivas y correctivas a implementar. El reglamento también señala que el trabajador tiene una obligación de autocuidado respecto a su seguridad y salud en relación a su persona como a las personas cercanas a su puesto de trabajo, como lo puede ser, por ejemplo, el grupo familiar u otras personas. Ello sin perjuicio de las obligaciones que recaen sobre el empleador. Este reglamento también establece un orden de prelación en cuanto a la implementación de las medidas preventivas y correctivas. En primer lugar, el empleador debe velar por la eliminación de los riesgos. Si ello no es posible, tendrá que controlar los riesgos en su fuente o reducir los riesgos al mínimo, y mientras subsista la situación de riesgo, tendrá que proveer los elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo respectivo. También este reglamento es enfático en la obligación de informar de los riesgos laborales, la obligación de informar desde la perspectiva del empleador y el derecho a saber desde la perspectiva del trabajador. Al inicio de la prestación de los servicios, el empleador deberá informar por escrito al teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos. Y el mismo reglamento, en su artículo 8, señala la información mínima que debe entregar el empleador al trabajador. También el reglamento establece una obligación de capacitación al trabajador. En este sentido, el empleador, en forma previa al inicio de las labores de trabajo a distancia o teletrabajo y con una periodicidad que no debe exceder de 2 años, deberá efectuar una capacitación consistente en un curso presencial o a distancia de al menos 8 horas acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas labores. También el artículo 9 regula cuál es el contenido mínimo de esta capacitación, y esta capacitación puede realizarla directamente el empleador
o a través del organismo administrador respectivo, en este caso nosotros. También la obligación de proporcionar elementos de protección personal al trabajador. También se establece esta obligación y deben ser adecuados al riesgo que se trata de mitigar o controlar, y en ningún caso se debe cobrar su valor al trabajador. Y asimismo, respecto de las empresas obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, es decir, 10 o más trabajadores, y que cuenten con trabajadores que hayan convenido la modalidad que nos convoca, se deberá establecer la prohibición de ejecutar estas labores bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilícitas. ¿Qué pasa si el empleador o el organismo administrador, o en su caso incluso la Dirección del Trabajo, requiere hacer ingreso al domicilio para verificar que la normativa de seguridad y salud en el trabajo se está cumpliendo, o en el caso de la Dirección del Trabajo, la normativa laboral? En este caso siempre se va a requerir la autorización previa del trabajador o de las personas, aquel que sea dueño del domicilio o del lugar en el cual se está trabajando. ¿Por qué se requiere siempre la previa autorización? Porque hay un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución Política de la República, que es el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. En cualquier caso, si el trabajador se niega infundadamente o dificulta el ingreso una vez ya concedido o autorizado, se podrá sancionar conforme al reglamento interno de la empresa. El empleador también puede requerir al organismo administrador que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio e informe si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y salud reguladas en la normativa vigente. Y si constata alguna deficiencia, deberá prescribir al empleador la implementación de las medidas preventivas y correctivas necesarias. Para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud contenidas en este reglamento, siempre se puede pedir la asistencia técnica del organismo administrador. Asimismo, el empleador debe respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales y mantenerla en formato papel o electrónico a disposición de la Inspección del Trabajo. Y la fiscalización de esta normativa le corresponderá a la Dirección del Trabajo y, respecto de la normativa que los regulen, la Superintendencia de Seguridad Social y otros servicios del Estado. Para ir finalizando, una breve referencia a la cobertura del seguro respecto a los siniestros que ocurran durante la modalidad de teletrabajo. Podemos encontrarnos con accidentes del trabajo, accidentes del trayecto y accidentes domésticos, para darle una denominación a estos últimos. Accidentes del trabajo siempre van a existir cuando se cumpla la relación de causalidad que exige la normativa. Cuando el accidente ocurra mientras cumple funciones de su cargo en el lugar donde esté realizando el teletrabajo. Asimismo, los accidentes ocurridos en el desplazamiento de ida o de regreso entre el lugar donde realiza el trabajo a distancia o teletrabajo, distinto de su habitación, y las dependencias de su entidad empleadora. También nos vamos a encontrar con accidentes de trayecto entre la habitación y el lugar distinto de su habitación en el que realice sus labores a distancia o teletrabajo, o entre la habitación y las dependencias de la entidad empleadora, aun cuando el domicilio haya sido designado como el lugar donde el trabajador desempeñará sus funciones. Estos accidentes del trabajo y del trayecto tendrán la cobertura correspondiente. Se van a excluir de la cobertura los accidentes domésticos, aquellos que no se produzcan a causa o con ocasión del trabajo, sino que en realización de quehaceres del hogar, como tareas de limpieza, de reparación, etc. O en actos ordinarios de la vida, ¿ya? Por ejemplo, afeitarse, asearse, bañarse, etc. Se excluyen de la cobertura. También tendrán cobertura las enfermedades profesionales, conforme a las reglas generales. Y la Superintendencia de Seguridad Social también ha incluido dentro de la cobertura, a través de la circular 3370, ha incluido en la cobertura a los teletrabajadores o trabajadores a distancia, y asimismo, respecto de la actual contingencia sanitaria que estamos viviendo, mediante el oficio 1160, la Superintendencia
impartió criterios de aplicación y la cobertura del seguro para el trabajo a distancia o teletrabajo cuando no se ha escriturado un anexo de contrato. En ese caso, para efectos de dar la cobertura, se puede pedir cualquier documento que acredite esa modalidad de teletrabajo. Para concluir, ¿qué es lo importante acá? Primero, los empleadores deben adecuar los contratos conforme a la normativa actual, a la normativa de la ley 21.220 como a la del reglamento. En segundo lugar, velar por el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones que expuse anteriormente. Y asimismo, tener en cuenta que los siniestros que ocurran durante el teletrabajo tendrán la cobertura del seguro siempre que se cumplan los requisitos legales, es decir, que se cumpla esta relación de causalidad entre la lesión y el trabajo. Esos son los principales puntos. Muchas gracias. Espero que les haya dejado un poco más claro la normativa actual. Pablo, muchas gracias. Veo por las preguntas que surgen muchas dudas y estas mismas dudas las hemos tenido nosotros, así que no se preocupen que estamos aquí para ayudarlos y asesorarlos en responderlas. Y es por eso que ahora presento a Jaime Droguet. Él es subgerente de Sistemas de Gestión Preventiva e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y ya lleva 8 años en la H, donde ha dado innumerables aportes y el último ha sido el sistema de gestión que estamos empujando que se llama H Gestión. Y en este sentido quiero hacer énfasis que el trabajo de Jaime ha sido bien exhaustivo en términos de agarrar todas esas preguntas que probablemente ustedes han puesto en el chat y que nos preocuparemos de responder al final de esta sesión o enviándolas con posterioridad con respuesta a cada una de ellas, para dar respuesta sin duda y ver cuáles son los pasos que como entidades empleadoras ustedes tienen. Así que sin más dejo paso a Jaime Droguet. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos los que nos acompañan. Yo voy a revisar cómo realizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa existente y la que está por venir. Vamos a revisar 4 puntos. Primero, una cronología normativa. Después vamos a entrar de lleno ya en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después vamos a revisar una cronología propuesta de cuándo es el momento más oportuno para que las organizaciones comiencen la implementación del reglamento, que es, en cierto modo, es la conclusión de la presentación, y finalmente vamos a detallar cuáles son las herramientas de soporte que estamos desarrollando para la implementación del reglamento. Primero, la cronología normativa y que rescata lo que comentaba Pablo hace un momento. El 1 de abril entró en vigencia la ley 21.220 sobre trabajo a distancia, que define aspectos contractuales de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y las definiciones de la misma. Asimismo, el 3 de julio se publicó el reglamento de trabajo a distancia o teletrabajo, y hay que tener presente que este reglamento entra en vigencia 90 días posterior a su publicación, y esto es el 3 de octubre. Hoy día hay una circular suceso que está en consulta, que aún no ha sido publicada y está en consulta pública hasta el 21 de julio. Esta circular suceso es muy importante para los organismos administradores porque imparte instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo de sus entidades adheridas. Y finalmente, posterior a esta circular, se conformará una mesa entre los organismos administradores, las mutualidades y la Superintendencia de Seguridad Social, donde se debe cerrar una propuesta conjunta respecto de el instrumento de evaluación y el curso de capacitación de 8 horas que comentaba Pablo que deben realizar los trabajadores. Entonces, vamos a revisar, de acuerdo a lo establecido en la normativa que tenemos actualmente, cómo una empresa debería llevar a cabo la gestión de la ley 21.220. Quiero rescatar 2 aspectos fundamentales de la ley, que fueron mencionados también por Pablo. Primero,
La Ley de Trabajo a Distancia establece que en materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora tiene las mismas obligaciones con los trabajadores que están en esta modalidad respecto que si estuviesen en sus instalaciones. En ese sentido, otro aspecto muy importante es que la Ley de Trabajo a Distancia señala que esta modalidad de trabajo es producto de un acuerdo entre las partes. En consideración con estos dos aspectos que son fundamentales para la gestión de seguridad y salud en el trabajo que deben realizar las empresas, les voy a proponer un flujo de gestión de cómo implementar esta normativa. Lo primero es hacer la identificación y evaluación de riesgo de acuerdo al trabajo que se realiza a distancia. En el caso del teletrabajo que media, ¿no es cierto?, la implementación de un aparato tecnológico, lo más común es que esto sea algo muy similar a lo que hoy día conocemos como trabajo administrativo y también los riesgos asociados a él. En segundo lugar, se debe definir una herramienta de autoevaluación para que realice el trabajador. Después viene la etapa ya de implementación de la modalidad de teletrabajo, donde nosotros sugerimos que debe haber una primera etapa de habilitación. Después debería haber una etapa de gestión de brechas, que es lo que se conoce hoy día en la normativa como el plan preventivo que debe llevar a cabo la organización en conjunto con el trabajador, de responsabilidad de la empresa, por cierto. Después debería venir una evaluación periódica, que el reglamento establece que esta evaluación sea al menos una vez al año. En esta evaluación se debería verificar que las condiciones se mantienen respecto de la habilitación inicial que tuvo el puesto. Y por último, debería haber una supervisión que, de acuerdo a la obligación que tiene la empresa de realizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe supervisar que el trabajador implemente correctamente esta herramienta de autoevaluación. Y lo que sucede entre la definición de la herramienta de autoevaluación y la habilitación es muy importante para entender si el trabajador puede o no realizar su trabajo a distancia. Recordemos que esta modalidad es fruto de un acuerdo entre ambas partes. Entonces voy a hacer un zoom en esa parte. Entonces, lo primero que sucede es que la empresa define esta herramienta de autoevaluación. En segundo lugar, el trabajo debería implementar esta herramienta de autoevaluación para ver si es posible la habilitación de esta modalidad. Y con los resultados de esta autoevaluación que implementa el trabajador, la empresa debería analizar si se cumplen las condiciones mínimas en el lugar definido para que se pueda habilitar esta modalidad. Vamos a entender como condiciones mínimas, por ejemplo, que el trabajador tenga el espacio para instalar un escritorio en su casa, o por ejemplo, si es que el trabajador cuenta con la posibilidad o con algún servicio de internet en el caso de que sea trabajo administrativo. Me refiero a algún servicio disponible, no que esté contratado, porque eso, tal como comentaba Pablo, los costos de eso es de la empresa y se pueden implementar de manera posterior. Pero lo que sí, que tiene que haber habilitado algún operador que entregue ese servicio en el lugar. Una vez que verificamos que se cumplen las condiciones, o sea, una vez que verificamos si se cumplen o no las condiciones mínimas, hay dos posibilidades. En el caso de que sí se cumplen, se debe definir el programa preventivo y aquí se incorpora la capacitación de 8 horas, la implementación, por ejemplo, de herramientas para mitigar los riesgos ergonómicos, etc. Y como resultado de esto, el trabajador puede desempeñarse bajo esta modalidad. Sin embargo, si es que no se cumplen las condiciones mínimas, la empresa debe preguntarse si puede o no habilitar estas condiciones. En el caso de que la empresa no pueda habilitar estas condiciones, el trabajador no podrá desempeñarse bajo esta modalidad. Si es que la empresa sí decide implementar estas condiciones mínimas, entonces se define un programa preventivo. Y en este caso, el trabajador también podrá desempeñarse bajo esta modalidad. Por lo tanto,
existe la posibilidad de que algunos trabajadores, en el sentido de que no sea posible cumplir con las condiciones mínimas en el lugar definido para realizar el trabajo a distancia, esos trabajadores no podrán desempeñarse en esta modalidad. Pero esto que les comentaba hace un momento parece un poco incompatible con la situación actual. Entonces vamos a revisar qué pasa hoy día con lo que llamaremos trabajo no planificado. Y el trabajo no planificado es aquel cuya implementación está fuertemente determinada por un evento de fuerza mayor, como por ejemplo la crisis sanitaria actual. Entonces ya es muy complejo llevar a cabo es prácticamente imposible llevar a cabo este flujo de acuerdo entre el trabajador y la empresa. Respecto al trabajo no planificado, cabe destacar lo siguiente. La normativa actual no aborda esta situación. Es complejo de planificar, puesto que generalmente se debe implementar de un momento para otro. La voluntad de las partes se ve condicionada por el evento de fuerza mayor. Requiere de medidas efectivas que puedan ser implementadas de manera inmediata. Si el trabajo ya se realizaba en las dependencias de la organización, se sugiere considerar la misma identificación de peligro y evaluación de riesgo en la medida de lo posible. Y por último, y esto es muy importante para la implementación del reglamento de teletrabajo, es recomendable identificar las personas que una vez terminada, por ejemplo, esta crisis sanitaria actual, van a volver a las instalaciones de la empresa de aquellas que permanecerán en esta modalidad. Porque la implementación del reglamento de teletrabajo tiene que ver con este segundo grupo de estas personas que van a permanecer en esta modalidad. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que hoy día estamos trabajando como resultado de un evento de fuerza mayor? En la AT hemos desarrollado una guía de recomendaciones para el teletrabajo, pensando en este teletrabajo no planificado, y esta es una herramienta efectiva para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no es el estándar que permite cumplir con el reglamento de trabajo a distancia. Entonces, no debemos olvidar que tenemos hasta el 3 de octubre para la implementación del reglamento de teletrabajo, y lo vamos a revisar más adelante. Lo que deberían hacer la empresa hoy día es implementar medidas que sean efectivas y esperar a que la situación tenga algún grado de normalidad para implementar el reglamento antes de que concluyan los 90 días, que es el 3 de octubre. Entonces, ámbitos de acción que debería tener estas medidas para el trabajador que hoy día está con motivo de la contingencia en teletrabajo: aspectos de ergonomía, iluminación, confort acústico, confort térmico, ventilación, higiene de la voz y otros temas que podrán tener que ver con la actividad que se realiza a distancia. Recordemos que el trabajo a distancia es cualquier trabajo que yo pueda realizar desde un lugar distinto al habilitado por la organización, y el teletrabajo es el trabajo administrativo que comúnmente conocemos, donde media un equipamiento tecnológico. Finalmente, y espero con esto clarificar cuáles son las gestiones que deben de realizar las empresas y cuándo, rescatemos la primera lámina donde expuse la cronología normativa, ¿no es cierto? Hacer un pequeño repaso. Desde el 1 de abril ya está en vigencia la ley de teletrabajo. Hasta el 21 de julio habrá una circular suceso en consulta pública que imparte instrucciones específicas a los organismos administradores en materia de SST, y posterior a esta consulta se generará una mesa para definir los aspectos técnicos que tienen que ver con el instrumento de autoevaluación y con el curso de capacitación de 8 horas. Y finalmente, el reglamento que entra en vigencia el 3 de octubre. De acuerdo con esto, lo aconsejable es que hoy día las empresas realicen la identificación y evaluación de riesgo respectiva de los trabajadores que se encuentran trabajando desde sus casas con motivo de la contingencia.
definir medidas mitigatorias y capacitar a los trabajadores. Y una vez que termine, que concluya la mesa técnica entre la Superintendencia de Seguridad Social y los organismos administradores, en este momento la empresa ya debería tener identificado a los trabajadores que permanecerán en esta modalidad una vez pasado la contingencia e implementar el reglamento. Y realmente el 3 de octubre es el momento en que entra vigencia este reglamento. Se los comenté al inicio de la presentación, ¿no es cierto?, cuáles son las herramientas que estamos diseñando para asistir a nuestras empresas a adherir en la implementación de este reglamento. Atendiendo a lo que establece la ley, el reglamento y la circular, estamos desarrollando un formato tipo de plan para implementación de la ley 21.220 que contiene todos los ítems que la empresa debe implementar, una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, de acuerdo a lo que establece la circular, un instrumento de autoevaluación de riesgo para trabajadores, de acuerdo a lo que establece la circular, formato tipo de programa preventivo de trabajo que también se encuentra en el punto 12 de la circular, material informativo para empleadores sobre el contenido y alcance de sus obligaciones, curso de capacitación para trabajadores. Lo vi en las preguntas también, este punto que es párrafos para la actualización del reglamento interno, la veracidad de la información reportada por el trabajador en el proceso de evaluación, no autorizar fundadamente o no dar las facilidades para acceder al domicilio para la evaluación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente prohibición de ejecutarse labores bajo los efectos del alcohol y drogas. Y por último, un formato tipo con la información mínima que deberá entregar el empleador al trabajador por escrito, y esto se encuentra en el artículo 8 del reglamento. Es muy importante, y quiero ser enfático en esto, es muy importante considerar que para evitar reproceso en la gestión que deben realizar las empresas, deben estar todos los lineamientos técnicos definitivos. Estos lineamientos técnicos estarán una vez finalizada la mesa entre los organismos administradores, las mutuales y la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, hasta esa fecha iremos liberando paulatinamente las propuestas que expondremos como AT en dicha instancia, para que sirvan de manera exploratoria para las organizaciones adheridas. Muchas gracias. Esa es mi presentación, y realizaremos las consultas al final. Ok, Jaime, muchas gracias. Súper interesante tu presentación. Espero que haya dado respuesta a muchas de las consultas que se han presentado. Quiero agradecer a todos quienes nos ayudaron a difundir este webinar. Creo que el tema del teletrabajo y las implicancias de la ley y el reglamento y estas cosas que aún sucesos tienen consulta y no ha definido, van a ser materia de mucha discusión en la empresa, y lo que aspiramos es a resolverlas. A continuación nos acompaña Daniela Campo. Ella es jefe técnico de riesgos psicosociales, probablemente la han visto en más de algún webinar en relación al protocolo de psicosocial y algunos otros. Ella es representante del voto chileno internacional, para la norma ISO 45003, que les cuento es el próximo estándar respecto a los riesgos psicosociales, y ella adicionalmente tiene una serie de un currículo muy extenso en términos psicosociales, particularmente en lo laboral. Para no usar más tiempo, le doy paso a Daniela. Buenos días. Daniela, por favor, activar tu micrófono. Gracias. Oye, esto me ocurre, yo creo que por lo menos una vez al día. Bueno, el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Mi presentación va a ser un poco diferente a las dos anteriores, en el sentido que voy a hablarles de recomendaciones psicosociales para un trabajo efectivo en este contexto. Daniela no se escucha. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Ahí sí.
se apaga solo, parece. Ya, porfa, me van avisando. Les decía que se ha hablado mucho sobre el teletrabajo en los medios de comunicación, que es como la panacea, es básicamente como si el teletrabajo fuera, ¿no es cierto?, el trabajo del futuro, cuando primero sabemos que no todas las, ¿no es cierto?, labores pueden hacerse mediante el teletrabajo, eso es obvio. Y además, porque antes del COVID ya teníamos evidencia suficiente para hablar de qué significa el teletrabajo y qué significa el teletrabajo respecto a la exposición a riesgos psicosociales. En ese sentido, es obvio que el teletrabajo tiene muchos aspectos positivos, desde pasar más tiempo en el hogar, ¿no es cierto?, no perder tiempo en traslado, tener, ¿no es cierto?, una sensación de mayor control de los tiempos de trabajo, etc. El tema de la flexibilidad es una de las principales, ¿no es cierto? Sin embargo, si tomamos algunas investigaciones previas al tema del COVID, vemos que en algunas, más del 60% de las personas que hacen teletrabajo refieren que el gran problema del teletrabajo es el aislamiento social. Además, se habla de que hay mayor probabilidad de tener, ¿no es cierto?, presentismo, algo súper simple. O sea, si es que tú estás haciendo teletrabajo y te despiertas enfermo, lo más probable es que vas a seguir haciendo teletrabajo versus si te despertabas enfermo, lo más probable es que no ibas a ir a trabajar y ibas a tomar ciertas decisiones al respecto, ¿no es cierto? También se habla de un bajo apoyo, hay, ¿no es cierto?, dificultades en la progresión profesional y además, que es algo que quienes están escuchando y han hecho teletrabajo lo tienen que haber vivido, hay un desenfoque de los límites y de la estructura del tiempo subjetivo. Las personas que hacen teletrabajo refieren que muchas veces no saben si es día martes o es día jueves, o si son más o menos las 11 de la mañana o más o menos las 12 del día. Peor aún, muchas veces no saben si es que es día jueves o es día sábado, ¿sí? Entonces, vemos que el tema del teletrabajo tiene sus pros, pero también tienen sus contras que tenemos que tener en cuenta al momento, ¿no es cierto?, de plantearnos la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar teletrabajo de aquí en adelante. Además, hay otro contexto, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, que tiene que ver con la situación de la cuarentena. Y en ese sentido, me gustaría ser enfática respecto a que el teletrabajo que estamos viviendo ahora, particularmente las personas que no habían hecho nunca teletrabajo y partieron haciendo teletrabajo ahora en marzo, en abril, eso no es necesariamente teletrabajo, porque es teletrabajo en cuarentena, es un teletrabajo en una situación particular. En ese sentido, investigaciones respecto a cuarentenas pasadas, no las cuarentenas, ¿no es cierto?, actuales, aun cuando en las actuales ya hemos estado viendo más o menos la misma sintomatología y los mismos factores estresantes, pero se han hecho metaanálisis, ¿no es cierto?, del impacto psicológico en la cuarentena del 2003 del SARS y del 2014 en el ébola, y se ha visto que hay factores que son gatillantes de sintomatología, ¿sí?, que son factores estresantes. Y en ese sentido, mientras más dure una cuarentena, mientras la cuarentena sea involuntaria versus voluntaria, o sea, que yo estoy obligada a estar en cuarentena versus simplemente que estoy haciendo teletrabajo porque quiero y no estoy saliendo a mi casa. Cuando hay frustración, cuando hay aburrimiento, cuando no tengo acceso a los suministros adecuados, cuando muchas veces la información no es adecuada, ya sea por parte del gobierno o por parte de mi organización, cuando hay estigma o cuando hay pérdida financiera, la probabilidad de tener sintomatología es mayor. Entonces, dicho estas dos cosas sobre el teletrabajo y sobre la cuarentena, tenemos que tener en cuenta entonces que cuando hablamos hoy de teletrabajo, estamos hablando de teletrabajo en un contexto de emergencia mundial, de aislamiento social, en un hogar y un espacio familiar que se vio invadido súbitamente por el trabajo y que tenemos, ¿no es cierto?, espacios que no están acondicionados porque fueron súbitamente invadidos, ¿sí? Lo más probable es que muchos de los trabajadores que hoy día están haciendo teletrabajo no tenían un lugar especial para hacer teletrabajo porque nunca se imaginaron que de un día para otro iban a tener que empezar a hacerlo. Entonces,
me gustaría ser enfática con eso, no estás trabajando desde la casa, estás en una casa, en tu casa, durante una crisis, intentando trabajar. Tenemos que tener en cuenta que ese es el contexto. Entonces, algunos consejos simples respecto al tema de el teletrabajo, que son consejos bien simples, pero que en general no se realizan, y que cambian y que hacen una diferencia enorme al momento de hacer teletrabajo, particularmente además en este contexto, pero además se aplica de manera transversal al teletrabajo. Yo les diría que el gran tema del teletrabajo tiene que ver con la dificultad de hacer un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. De hecho, una de las cosas que más se habla al momento de hablar del teletrabajo actualmente tiene que ver con la sobrecarga laboral, ¿no es cierto? Con ese riesgo psicosocial. Esta sensación de que finalmente no es que yo traje la oficina a la casa, sino que es como que hubiera traído la casa a la oficina, ¿no es cierto? Y que no se están respetando los tiempos de descanso, o que no se están respetando, ¿no es cierto?, los turnos, o si yo tenía una jornada de lunes a viernes, no se respeta, ¿no es cierto?, que el sábado y domingo es de descanso. Entonces, en ese sentido, cobra total relevancia todo lo que nosotros hagamos, que muchas veces es simplemente simbólico, para generar una distancia psicológica entre lo laboral y lo doméstico. ¿Y a qué me refiero? Primero, a preparar nuestra situación laboral. En ese sentido, ojalá tener siempre un lugar donde trabajar. Ustedes me podrían decir, oye, pero es que yo no tengo posibilidad de tener una oficina, no tengo posibilidad tengo a mis hijos trabajando en el comedor, por lo tanto tampoco tengo posibilidades de sentarme en el comedor, tengo que hacer teletrabajo sí o sí desde mi pieza, por ejemplo. Ok, muy bien, eso es algo que puede ocurrir. Acá lo importante es, ojalá, preparar un lugar limpio, ordenado, en donde yo me siente siempre en el mismo lugar a trabajar, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque luego nos volcamos a lo simbólico. O sea, yo tengo que, de una u otra manera, este distanciamiento, ¿no es cierto?, psicológico entre lo laboral y lo doméstico, también lo tengo que hacer simbólico. Cuando yo me siento siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto?, a trabajar, yo estoy diciendo, ok, ahora estoy trabajando. Sin embargo, si yo a veces me siento en el comedor, a veces me voy a la pieza, a veces lo hago sentado en la cama, a veces lo hago en una mesita que tengo en el living, finalmente cuando hago eso va a ser mucho más difícil desconectarme de lo laboral cuando tenga que conectarme con lo doméstico. En ese sentido, ideal siempre no trabajar en la misma habitación donde se duerme. De nuevo, ustedes me podrían decir, oye, pero es que yo vivo en una casa o vivo en una pieza, puedo tener solamente un ambiente. Ok, entonces si tienes obligatoriamente que trabajar donde tú duermes, ojalá entonces que busques una forma, ¿no es cierto?, simbólica, de hacer una diferencia enorme entre una cosa y la otra. ¿Cómo? Por ejemplo, ok, te despiertas, te preparas, ¿no es cierto? En ese sentido, te vistes, te duchas, te bañas, eso ya es algo relevante. Es decir, el salir del pijama es algo relevante cuando hablamos de teletrabajo y puede sonar algo tan nimio, ¿no es cierto? Pero cuando yo salgo del pijama, ¿sí?, cuando yo logro hacer el cambio, finalmente yo estoy diciéndome físicamente, pero además psicológicamente, ok, prepárate que ahora vamos a trabajar. Entonces, si yo estoy trabajando en la cama o en la pieza, yo ya me duché, me lavé los dientes, me vestí, hice la cama y me pongo, ¿no es cierto?, y me dispongo a trabajar. Y cuando dejo de trabajar, es importante que de nuevo, simbólicamente, todo se esconda. Si ustedes ocupan un notebook para trabajar, bueno, el notebook se escondió, ¿sí? Lo importante es que yo deje de ver lo que yo utilizo para trabajar cuando yo estoy en mi, ¿no es cierto?, momento doméstico cotidiano. Y en ese sentido también, entonces es importante. Al inicio de la jornada, suena rarísimo, ¿no es cierto?, esto de recomendar, y a mí me suena muy raro decirlo, recomendar ducharse, hacer la cama, cambiarse de ropa. Suena raro porque es una actividad cotidiana y una actividad bastante obvia.
pero la verdad es que no es tan obvia. Porque la verdad es que, y ustedes yo creo que lo han visto en memes, en chistes, ¿no es cierto? Estas personas que se supone que están hablando formalmente con una blusa, con una camisa, pero para abajo están con el pantalón del pijama, ¿no es cierto? Por algo es, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con lo que está sucediendo en general. Y en ese sentido, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del inicio de la jornada y estas actividades cotidianas tan simples, es para entregar un símbolo, para decirnos a nosotros mismos, ok, ahora voy a partir. Pero lo interesante es que ese símbolo nos va a influir también luego al término de la jornada. Cuando yo termino mi jornada laboral, yo guardo todo lo que utilizo para trabajar, cierro el notebook, escondo el lápiz, lo que sea, pero yo tengo que tener un símbolo, un gesto que me muestre el término de la jornada. El tema de la ropa no es menor. Muchos de nosotros, cuando trabajábamos, ¿no es cierto?, cuando íbamos a trabajar a nuestros lugares presenciales, muchos de nosotros lo que hacíamos al volver del trabajo era sacarnos los zapatos. Y eso es un símbolo precioso, porque es decir, ok, ya llegué a mi casa, ahora estoy relajado, ¿no es cierto?, y ahora estoy en mi vida cotidiana. Eso hoy día ya no lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, es ideal que si tú, no sé, trabajas hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde te cambies de ropa, o a las 6 de la tarde te pongas el pijama, o lo que sea. Pero en ese sentido, ser capaz de generar un símbolo de inicio y término de la jornada. Por otro lado, me gustaría tocar dos temas. Las personas que están haciendo teletrabajo, ¿no es cierto?, con niños en la casa, y las personas que están haciendo teletrabajo solas, que son dos temas muy complejos, ¿no es cierto? Por un lado, para las personas que están haciendo teletrabajo en la casa con niños, me gustaría, lo primero decirles es, ese no es el teletrabajo, ¿no es cierto?, natural. Ese no es el teletrabajo. Cuando hablamos de teletrabajo, de las investigaciones sobre teletrabajo, no, obviamente, no consideran tener a los niños dando vueltas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer como padres es hacer un duelo respecto a quiénes queremos ser durante nuestra cuarentena y durante, ¿no es cierto?, nuestro teletrabajo. En ese sentido, es importante explicarle a los niños que esto es una situación de aislamiento, que no estamos de vacaciones, que ellos no están de vacaciones, pero también es un duelo al momento de, no sé, yo creo que les ha pasado escuchar, o quizá ustedes mismos, escuchar esto de, oye, en la cuarentena yo tengo que, y utilizando el tiempo además de teletrabajo, yo tengo que aprender un idioma, aprender a tocar el piano que nunca aprendí, no sé, empezar a hacer pan de masa madre todos los días, además mis niños tengo que tener actividades didácticas a diario, ¿no es cierto? Y además tienen que ser los primeros en el curso, puedo lograr, ¿no es cierto?, que empiecen a interesarse por cosas más relevantes, etcétera. Hagamos un duelo sobre eso. Lo más probable es que, aun cuando se sugiere que se mantengan fuera de las pantallas, por ejemplo, lo más probable es que si yo tengo una videoconferencia y tengo a un hijo o a varios hijos que van a estar dando vuelta, bueno, eventualmente voy a tener que darle una pantalla, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ojalá, si bien es cierto, es ordenar, ¿no es cierto?, y escribir un horario de manera creativa, realizar las tareas que recomienda la institución educacional, también es importante tomar decisiones respecto a qué es urgente, qué es relevante y qué cosas podemos dejar para luego, ¿sí? Hoy día los niños están en una situación compleja, muchos de ellos además lamentablemente han visto las noticias en la televisión, que si ustedes se dan cuenta, para un niño de menos de 11 años, ver las noticias en la televisión hoy es ver una película de terror. Ellos no están diseñados aún para observar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos niños que es probable que estén un poquitito más ansiosos, que estén más regalones, probablemente los niños más pequeños si habían controlado, por ejemplo, hacerse pipí en la cama, ahora se vuelvan a hacer pipí o que quieren dormir con alguno de los padres. Entonces, en ese sentido, es importante darnos cuenta que ellos están más ansiosos de lo que nosotros podemos observar. Es bien probable que estén así. Y en ese sentido también es cómo podemos hacer nosotros para entregarles, ¿no es cierto?, herramientas de la gestión de las emociones sin estresarlos más, ¿sí? En ese sentido también tener en cuenta que en YouTube existen actividades físicas y de recreación para niños, ¿no es cierto?,
que además podemos involucrarlo en las rutinas domésticas de orden o de limpieza. Yo les decía, ojalá restringir el acceso a celulares o videojuegos, establecer horario o utilizar, ¿no es cierto?, los celulares o los videojuegos como moneda de cambio, utilizarlo como refuerzo positivo. Ok, estuviste toda la mañana sentado haciendo tus tareas, por lo tanto hoy día vas a poder estar 2 horas haciendo, ¿no es cierto?, jugando lo que tú quieras jugar, o de frentón no vas a poder jugar videojuegos hasta que termines lo que tienes que hacer. Y por último, además, generar un código de trabajo que explicite cuándo se está ocupada o ocupado. Muchas veces los niños no entienden, ¿no es cierto?, cuando estoy trabajando en algo que necesito máxima concentración, o cuando quizás estoy concentrada pero pueden venir a preguntarme algo, o puedo yo ir a ayudarlos en algo que ellos necesiten. He visto familias que han hecho tarjetas, por ejemplo, una tarjeta roja, una amarilla y una verde, en donde la tarjeta roja es que se le está diciendo al niño, estoy en una reunión muy, muy importante, por favor, a no ser de que sea algo, pero totalmente urgente, no me hables. En la tarjeta amarilla, oye, estoy en una reunión, pero bueno, hazme algún gesto si es que necesitas que yo vaya a, ¿no es cierto?, tu ayuda. Y en la tarjeta verde es que, bueno, estoy trabajando, pero podemos estar sociabilizando. Para quienes viven solos, y yo diría que la gente que vive sola hoy día en cuarentena y está haciendo teletrabajo, son personas bien olvidadas, porque las personas con hijos tienden casi a, ¿no es cierto?, fantasear con esta situación de estar todo el día solo, de levantarse tranquilo, hacerse el desayuno, ¿no es cierto?, trabajar y luego tener todo el tiempo para uno. Pero la verdad es que cuando uno habla con los trabajadores que hoy día están haciendo teletrabajo en aislamiento, ellos también están sufriendo muchísimo. Y acuérdense además que mucha sintomatología que estaba, ¿no es cierto?, desde el pasado, se puede acrecentar, especialmente sintomatología depresiva o ansiosa, se puede acrecentar con los tiempos de soledad, ¿no es cierto?, y aburrimiento. Entonces, en ese sentido, simplemente 5 cosas. Recordar el motivo, ¿no es cierto?, del aislamiento. En ese sentido, se ha visto, y es algo muy lindo, se ha visto cuando se han hecho estas investigaciones sobre el impacto en la salud mental respecto al tema de la cuarentena, se ha visto que el impacto es menor para las personas que están permanentemente recordando que la cuarentena es a raíz, ¿no es cierto?, de el cuidarse y del cuidar al otro. Entonces, eso es algo que además como organización deberíamos estar permanentemente recordándonos, ¿sí? Oye, el estar acá trabajando, te estás cuidando y estás cuidando a todo el país. Es un acto de solidaridad, ¿sí? Por otro lado también, mantener el contacto virtual con la familia y los cercanos. En ese sentido, hay 2 grandes formas de salir de la soledad. Una tiene que ver con profundizar los vínculos antiguos, ¿no es cierto? Profundizar los vínculos que ya existían. Y lo otro tiene que ver con generar nuevos vínculos. Entonces, en ese sentido, el mantener el contacto virtual con la familia, con los cercanos, te ayuda a fortalecer los vínculos que ya tenías, ¿no es cierto? En ese sentido, la distancia social no implica un aislamiento social. Yo puedo estar lejos de quienes quiero, pero puedo estar cerca, ¿no es cierto?, emocionalmente. En ese sentido, por ejemplo, mi mamá, que ya tiene sus años ya, ella, que antes se juntaba con su hermano los días domingos, ¿no es cierto?, a tomar té, ahora decidieron que tienen una videoconferencia cortita de media hora todos los días a las 5 de la tarde. ¡Oye, espectacular! Todos los días a las 5 de la tarde está con su hermano, ¿no es cierto?, ya todos mayores de edad, digamos, ya todos medio viejitos, y están, ¿no es cierto?, comunicándose y finalmente están, ¿no es cierto?, vinculándose de manera más profunda, ¿sí? En ese sentido también buscar a la comunidad, generar redes de apoyo. ¿Qué cosa más preciosa que ha estado ocurriendo ahora también? En donde las personas, por ejemplo, están insertándose en foros de juegos de rol o están metiéndose a talleres de literatura por videoconferencia y empiezan a conocer a nuevas personas y empiezan a generar comunidad, ¿sí?
También algo que se ha visto, ¿no es cierto?, las personas que viven solos, el pasar el tiempo con la mascota es algo mucho más positivo de lo que uno podría imaginar. También además hay mucha gente que vive sola, que ahora está comprando mascotas, que está adoptando mascotas, ¿no es cierto? Y por último, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, el profundizar y el abordar estas relaciones, ya sean nuevas o ya sean antiguas. Dicho esto, entonces, ¿con qué me gustaría que se quedaran? Primero, la distancia entre lo laboral y lo... No se escucha, Daniela. ¿Aló? Daniela, parece que te perdimos. Sí, al menos yo veo congelada la imagen. Bueno, yo sé que esta era la última lámina de Daniela y voy a tratar de interpretar sus palabras en el sentido de que como Asociación Chilena de Seguridad hemos puesto un montón de material en el sitio web que está ahí representado en la página web coronavirus.h.cl con tips para el manejo emocional de la pandemia. Ahí volví. Ahí volviste. No sé en dónde quedé, Andrés. En la última lámina y traté de humildemente hacer el rol de... Muchas gracias. Y ahora, justo llevamos 1 hora de esta sesión. Yo sé que hay muchos que tienen compromiso. Esto está agendado para 1 hora y media, así que espero que en esta media hora podamos responder muy sucintamente. Le pido a los 3 cualquier consulta que voy a dispararles ahora. Traté de hacer un buen compilado, pero tiene el sesgo del que hizo el compilado, así que me van a disculpar. Voy a primero dispararle fuertemente a nuestro abogado, a don Pablo, con varias preguntas que espero que nos respondan cortitas. Hasta octubre, ¿aplica la nueva ley de teletrabajo o es a partir de octubre cuando nos tenemos que preocupar de todas estas obligaciones que tú, Jaime, y las recomendaciones que nos hizo Daniela? ¿Estás en mute, Pablo? Ahí está. Hay que hacer una distinción. La ley de teletrabajo, la ley 21.220, comenzó a regir el 1 de abril y establece 3 meses para formalizar o escriturar estos anexos de contrato o los contratos de trabajo. Es decir, ya el 1 de julio ya debería estar todo regularizado. Ahora bien, el reglamento comienza a regir en octubre de 2020. Es decir, todas las obligaciones de seguridad y salud contenidas en el reglamento rigen plenamente a partir de octubre de 2020. O sea, hay 3 periodos, hasta julio, hasta octubre y después de octubre. Perfecto. Así. ¿Este ley aplica a los funcionarios públicos? Buena pregunta. La verdad es que, de acuerdo a la interpretación de la norma, en mi opinión, no. ¿Por qué? Porque la ley 21.220 modifica el Código del Trabajo, ¿ya? Desde esta perspectiva, no es aplicable a los funcionarios públicos que se rigen por el estatuto administrativo. Yo escuché hace tiempo una noticia que el presidente iba a enviar un proyecto de ley respecto al teletrabajo en los funcionarios públicos. No sé en qué habrá quedado eso, pero esta ley, la 21.220, como modifica el Código del Trabajo, aplica solamente a las relaciones laborales, ¿verdad? Empleador-trabajador. Perfecto. Me piden aclarar sucintamente nuevamente la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Ya, el teletrabajo se caracteriza por la utilización de medios informáticos o telemáticos. Un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en mi casa reportando mis servicios a través de internet a mi empleador y me comunico con mi empleador a través de internet, etc. Voy a dar el contraejemplo, trabajo a distancia. Por ejemplo, yo me dedico a hacer prendas de ropa y hago estas prendas de ropa desde mi casa. No estoy utilizando medios informáticos, no estoy reportando a mi empleador a través de esos medios. Perfecto. ¿Cómo se compatibiliza el artículo 22 versus los horarios que uno pueda definir durante teletrabajo? Y este consejo que nos da Daniela de separar horario específico para empezar la jornada, terminarla, y el horario de almuerzo tan necesario.
Ya, la verdad es que aquí el teletrabajo puede adoptar una modalidad de exenta de la jornada ordinaria, es decir, artículo 22, o también puede estar sujeta a la jornada ordinaria. Eso va a estar pactado por el empleador con el trabajador, y eso hay que atenerse al contrato. Lo que sí, en el caso que siempre, ya sea jornada ordinaria o sea artículo 22, como se dice, siempre debe respetarse el derecho a desconexión, ¿ya? Ese periodo de 12 horas, a lo menos, continuas en un periodo de 24 horas. Rige para todos. Rige siempre el derecho a desconexión. Perfecto. Y el empleador no puede formular comunicaciones durante los periodos de descanso. Tengo una pregunta que llegó hace poco y la encontré buena. Dice, nosotros solo haremos teletrabajo por esta emergencia. ¿Estamos obligados a pactar anexos por este periodo de pandemia? Sí. Por lo que te entendí, después del 1 de julio, sí. Sí. Si está prestando ese servicio de teletrabajo, debe formalizarse de acuerdo a la ley. Hay personas que por sus funciones se desempeñan durante el día en sus casas o yendo a la oficina, probablemente venta o que requieren desplazarse. ¿Eso es teletrabajo? Si están prestando sus servicios desde su domicilio u otro lugar previamente determinado, hay teletrabajo. Ahora, si ellos, por ejemplo, esto no es incompatible con la prestación de servicios en las dependencias del empleador. Es decir, puede haber una modalidad mixta, si que se pacta. Perfecto. Esto es una pregunta bien amplia porque tiene varias interpretaciones de pregunta y tiene que ver con las obligaciones del empleador de proveer las condiciones para el teletrabajo. La silla, la mesa, el kit ergonómico, el computador, internet, pagar la electricidad, que me cambien el mueble, el comedor, etcétera, etcétera. Creo que hay una amplia gama de realidades que las empresas van a tener que sortear. ¿Cuál es la opinión respecto a dónde está el límite de esto? Tienen que ser, costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación que sean razonables, es decir, que sean adecuados para la prestación de servicios y que no causen un menoscabo en la función del trabajador. Aquí no hay una respuesta 100% correcta porque va a depender de la casuística, del caso concreto. Y aún más, yo recomiendo a todos los que nos están viendo que revisen el dictamen 1389 del 8 de abril de la Dirección del Trabajo. Ahí responden muchas de esas consultas, pero lo que le puedo decir es que es casuístico, va a depender del caso a caso. Pongámonos en un caso de un trabajador que por su trabajo requiere una alta conexión de Internet, por ejemplo, una gran velocidad porque, no sé, depende de su trabajo, ¿verdad? No va a ser lo mismo que alguien que realiza solamente labores administrativas simples. Va a depender del caso a caso cuál es el límite de los montos y de las asignaciones. Sí, las carencias del hogar propio de una persona versus de otra son mayores. ¿La empresa se puede negar a pactar el teletrabajo con esa persona porque considera que tiene que suplir mucho de las condiciones de ese hogar? Va a depender de la voluntad de ambas partes. Es decir, como el contrato de trabajo es consensual, requiere el consentimiento de ambas partes, de empleador y trabajador. O sea, en definitiva, sí. O sea, una empresa podría discriminar a quien le concede teletrabajo a quien no. Y alguien que ya tiene las condiciones básicas y que no quiere que le paguen su cuota de internet diaria, ¿puede ceder eso sin obligar a la empresa a que se lo pague? Es un punto pendiente por la Dirección del Trabajo, en mi opinión. Yo entiendo que se debe quedar al establecimiento de lo que diga el contrato de trabajo, pero siempre los costos de operación, funcionamiento y mantenimiento de reparación de los equipos son siempre a cargo del empleador, de acuerdo a la ley. Perfecto. Salto a Jaime, ya viene Daniela, tranquilo. Hemos visto que en otras mutualidades, y somos todos amigos entre las mutualidades, así que no hay rollo con eso, ya han publicado algunos elementos como la matriz ODI, el plan de teletrabajo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Estamos esperando algo? Por favor, acláranos eso, Jaime. Sí, Andrés, mira, hay varias cosas hoy día para teletrabajo en at.cl. Hay una guía, está el material que mostró Daniela, particularmente con lo que se establece en el reglamento, en la circular que está hoy día en consulta, la circular suceso.
tanto el curso de 8 horas como la matriz de evaluación que los organismos administradores deben proporcionar a las empresas debe ser un acuerdo conjunto entre los organismos administradores y con suceso que va a ser posterior a la circular. Por lo tanto, aquí hay que aclarar un punto de que tanto el curso de 8 horas como la matriz de evaluación de riesgo va a estar solo una vez terminada la mesa entre suceso y los organismos administradores. Sin embargo, nosotros como mutualidad, la próxima semana ya vamos a disponer de estas herramientas en torno a lo que nosotros vamos a proponer en esa mesa, pero son herramientas preliminares y tal como lo dije en mi presentación, yo la recomendación que hago es implementar el reglamento de teletrabajo, porque ahí tenemos que distinguir, la ley es lo que hoy día está vigente, pero el reglamento es lo que entra en vigencia el 3 de octubre y el que especifica los temas de seguridad y salud en el trabajo, y para la implementación del reglamento, con todos los componentes, matriz, curso para los trabajadores, los anexos o las modificaciones del reglamento interno, todo eso, yo lo que sugiero es que se haga una vez que termine la mesa entre suceso, entre la Superintendencia de Seguridad Social y las mutualidades. Perfecto. Entonces, entre julio y octubre aplica la ley, por lo tanto, todo lo que en la ley está indicado debe implementarse. Perfecto. ¿Hay accidentes que quedan excluidos de estar teletrabajando o trabajando a distancia? ¿Cómo se discrimina qué accidente es laboral y cuál no? Fui a hacerme un café y me quemé con la tetera. Sí. Le voy a robar las palabras a la superintendenta que la otra vez lo explicó muy bien. Por ejemplo, hacerse un café está dentro de las necesidades básicas que tenemos nosotros y, por ejemplo, si nos hacemos un café y nos quemamos, eso va a ser del accidente laboral si es que sucedió durante la jornada. Sin embargo, si es que nos quemamos, por ejemplo, revolviendo la olla, eso no va a ser accidente laboral. Perfecto. ¿La matriz de riesgo es por cada trabajador? Eso es un aspecto técnico que tenemos que cerrar en la mesa intersuceso, porque, perdón, con suceso con los otros organismos administradores. La verdad que hoy día el reglamento y la circular define que la matriz debería alimentarse de la autoevaluación que va a realizar el trabajador. Eso tiene un nivel de complejidad bastante grande, sobre todo para implementar inicialmente la ley. Nosotros en una fase inicial al menos lo que vamos a proponer en esta mesa es que la matriz sea por proceso o por puesto de trabajo, pero no por trabajador. Finalmente lo que yo sí o sí tengo que tener por trabajador es este programa preventivo donde yo detallo las brechas que hay respecto de ese trabajador para cumplir la matriz. Pero la matriz debería ser, en rigor, debería ser una sola dependiendo del tipo de trabajo. Eso es lo que me determina a mí me debería determinar la matriz. O sea, por determinarse todavía después de esta mesa con suceso y las otras mutualidades. Sí. Como empleador, ¿cómo me puedo hacer cargo de los riesgos que tenga el trabajador? ¿Suena difícil adaptar o yo probablemente nunca vaya a la casa de este trabajador? ¿Cómo me puedo hacer cargo? No, sí, de hecho no media, en la normativa que tenemos hasta ahora, no media como requerimiento que la empresa tenga que ir a la casa del trabajador para que se habilite el puesto. Sí, tiene que guardar toda la documentación asociada para demostrar las gestiones que se realizaron. Pero aquí lo importante, Andrés, es, y vuelvo a hacer hincapié en esto, aquí no hay una lista del supermercado de cuáles son las cosas en los distintos ámbitos que yo tengo que implementar en esta modalidad, y por eso es tan importante que se identifiquen y evalúen los riesgos. Eso es lo más importante para yo hacerme cargo de los riesgos de este trabajador. Cuando hoy día la mayoría que estamos desde la casa estamos trabajando en modalidad de teletrabajo. Nuestras organizaciones ya tenían una identificación de peligro y una evaluación de riesgo respecto a este trabajo administrativo. Entonces, en este tiempo de transición hasta el 3 de octubre, lo que yo recomiendo es tomar esas identificaciones, tomar esas evaluaciones de riesgo, revisar las medidas que ahí habían, complementar con la información, por ejemplo, que
comentaba Daniela, a una persona en la oficina, aun cuando está en el mismo trabajo administrativo, no habría tenido sentido decirle, oye, no trabajes desde la cama, porque en las instalaciones de la empresa nosotros no tenemos cama, al menos en mi empresa. Pero entonces, en este momento sí sería relevante, por ejemplo, especificarle al trabajador que no debe trabajar desde la cama. Entonces, lo importante, Andrés, es considerar las evaluaciones que ya tenían las empresas y complementarlas con los temas de considerando que la persona ahora está desde su casa. Perfecto. Listaste una serie de documentos y procedimientos que nosotros vamos a disponibilizar de aquí hasta el 3 de octubre. ¿Esos van a poder ser aplicados virtualmente, es decir, electrónicamente entre el empleador y el trabajador? Aquellos que corresponda a un asentimiento de parte del trabajador, la ODI, por ejemplo. O sea, lo que establece el reglamento es que, y la circular es que la empresa tiene que tener tiene que guardar toda la documentación asociada, no establece que tenga que conllevar una implementación de manera presencial. Y aquí, Andrés, es importante considerar lo que aparece en la circular respecto a las evaluaciones que eventualmente tengamos que hacer nosotros, que la circular establece que nosotros, como organismos administradores, vamos a poder evaluar de manera remota a los trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad. Siempre bajo las reglas que establezcamos para hacer esta evaluación, que también va a ser fruto de esta mesa con suceso. Pero ya ahí se marca un precedente de que hoy día la evaluación de manera remota es absolutamente válida. Ok, voy a saltar a Daniela para darle la posibilidad también de aportar con su amplio conocimiento. Dice, en aquellos casos que por estar en trabajo a distancia y presentas rasgos de depresión, ¿puede considerarse como una enfermedad con ocasión del trabajo? Bueno, quien decide si finalmente quien califica el comité de calificación, o sea, esa persona si está con sintomatología depresiva y refiere que es dado, ¿no es cierto?, las condiciones laborales y la exposición a un riesgo psicosocial, bueno, va a tener que hacer una DIEP, una declaración, ¿no es cierto?, individual de enfermedad profesional, va a haber que hacer una evaluación de puesto de trabajo, etcétera. Sin embargo, y me gustaría poner un ejemplo como para dejar eso claro. Si, por ejemplo, una persona presenta sintomatología por inseguridad laboral es, ¿no es cierto?, un riesgo psicosocial. Entonces, es muy diferente que una persona esté haciendo teletrabajo y presente sintomatología por inseguridad laboral porque ha aprendido de la televisión y ha visto que hay muchas empresas que están quebrando, ha visto que a nivel mundial, ¿no es cierto?, la cesantía va aumentando, porque además está con miedo, ¿no es cierto?, porque siente que eventualmente no sabe qué va a poder hacer si es que llegan a desvincularla, etcétera. Esa persona, ¿no es cierto?, el caso A versus un caso B, en donde está en la misma situación, pero en realidad tiene inseguridad laboral porque su jefatura le dice todos los días, oye, apúrate en esto y hazlo bien, porque la verdad hay millones de currículum detrás queriendo tu pega. Oye, tú sabes que además están desvinculando mucha gente y nosotros tenemos que desvincular gente. Entonces, si tú no haces las cosas como yo te las estoy diciendo, tú vas a ser la primera a ser desvinculada. Y empieza a generarse un acoso laboral que deriva en la inseguridad laboral. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en el primer caso, realmente no tiene la inseguridad laboral de esa persona, del caso A, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con las condiciones laborales, no tiene que ver con la exposición a riesgos psicosociales de su trabajo, ¿sí? En cambio, en la condición B, sí, claro que tiene que ver. O sea, si la jefatura no hubiera estado hostigándolo, ¿no es cierto?, o hostigándola, la persona no hubiera presentado síntomas. Entonces, en ese sentido, claro, es algo que tiene que dilucidar el comité de calificación de cada una de las mutualidades, pero sin embargo, creo que es bueno tenerlo en cuenta así. O sea, es sintomatología que deriva de la exposición a un agente de riesgo, en este caso, de riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, a la cual te expuso finalmente tu organización, o tiene que ver con algo interno y tiene que ver con algo finalmente pandémico. Perfecto, Daniela, gracias. Una pregunta que la voy a hacer respecto a lo que hizo la pregunta que preguntó el público. ¿Cómo se afecta el protocolo de riesgos psicosociales durante esta época de pandemia?
Primero, la superintendencia, ¿no es cierto?, nos dijo que teníamos 3 meses para poder postergar el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, y el viernes de la semana pasada, o sea, hace 4 días atrás, 3 días atrás, nos dijo que había, ¿no es cierto?, una postergación de 3 meses más. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos nada de riesgos psicosociales durante 6 meses. O sea, eso quiere decir que, primero, existe la posibilidad de postergar, podríamos tomar la decisión de no hacerlo, y segundo, yo creo que ojalá todos los que nos están escuchando tomen la decisión de, ok, quizás voy a postergar las evaluaciones del riesgo psicosocial, pero sin embargo voy a observar cómo el riesgo psicosocial está, ¿no es cierto?, manifestándose muchas veces de manera diferente, dada la contingencia de la pandemia. Ahora, respecto, por ejemplo, a temas como liderazgo disfuncional, no sería extraño que hay ciertas temáticas que se profundizaran y se agudizaran, dada la situación actual. Entonces, tenemos como organización que seguir observándolo. Perfecto, mira, quedan 10 minutos para cumplir la hora y media. Les propongo que cada uno, porque han tenido acceso cada uno de ustedes 3 a las preguntas, elija aquella que mis preguntas no hayan abarcado para complementar y que seamos rigurosos en el uso del tiempo, por favor. Parta de repente Pablo o Jaime o Daniela. Sí, Andrés, mira, a mí me gustaría un tema que no... Hemos abordado varios temas, pero rescato una pregunta que no se ha mencionado. ¿Cómo se cautela que las condiciones del lugar de trabajo que tenga el trabajador no se transforme en un elemento determinante en la contratación? Y aquí lo importante es siempre ir en temas de seguridad y salud en el trabajo, ir a los temas que son las condiciones mínimas. Yo cuando hice un zoom en el flujo de gestión que tiene que realizar la empresa, para no incurrir en una discriminación arbitraria, ya sea para las personas que va a contratar o para los trabajadores que ya tienen, lo importante es que establezca cuáles son las condiciones inhabilitantes para que la persona pueda estar trabajando desde su casa. Eso, el que la empresa tenga esa claridad va a ser vital para no entrar en un proceso de discriminación que no esté justificado, ya sea al momento de contratar o con los trabajadores que ya tienen. ¿Otra pregunta quieres agregar, Jaime? Eso básicamente era de lo que... temas que no... Le doy la palabra a mis compañeros y después si veo otra... Perfecto. Les comento. Pablo o Daniela. Aquí, Andrés. Mira, una pregunta que vi, ¿cómo se acredita o cómo se cumple con la obligación de informar durante la modalidad del teletrabajo? Una pregunta que vi por ahí. Lo importante aquí es que se utilice cualquier medio fehaciente que sea por escrito y puede ser un correo electrónico, alguna plataforma que esté disponible en la empresa, pero que dé cuenta de forma fehaciente de la obligación de informar, es decir, que se cumplió con esa obligación y que quede registro del cumplimiento de esa obligación. Puede ser de manera remota y generalmente muchas empresas que tienen habilitado el teletrabajo lo han hecho. Y lo otro, vuelvo a reiterar que muchas dudas tienen que ver con aspectos laborales que están en conocimiento de la Dirección del Trabajo y que están en el dictamen 1389, para que también nuestros asistentes puedan verlo y revisar con más calma ese documento. De igual forma, siempre van a haber aspectos pendientes y hay que estar atento a lo que diga la Dirección del Trabajo, en definitiva. Perfecto. Gracias, Pablo. ¿Daniela? Sí. Una de las preguntas ¿es recomendable el teletrabajo o de la recomendación desde el punto de vista de los riesgos psicosociales? ¿Un balance que sea teletrabajo parcial? Yo daría 2 respuestas. La primera tiene que ver con qué es lo que nos dicen las investigaciones sobre teletrabajo y que habla de que en un mundo ideal donde obviamente donde es un trabajo que te permite hacer teletrabajo, lo ideal sería en una semana laboral de 5 días que no más de 3 días fueran teletrabajo y que hubieran 2 días presenciales. ¿Sí? Ese es el mundo ideal. Sin embargo, y la segunda patita de la respuesta, tenemos que tener en cuenta que somos personas con una
percepción subjetiva de la realidad, que somos personas con, ¿no es cierto?, con una individualidad y con un pasado y un futuro, ¿no es cierto?, y una expectativa. En ese sentido, hay personas que están más hechas para hacer teletrabajo que otras, y hay organizaciones y jefaturas que están más hechos para hacer teletrabajo. En ese sentido, hoy día hemos visto en algunas organizaciones muy buenas prácticas y otras malas prácticas. Y déjenme detenerme un solo segundo. Diferente es, por ejemplo, que una jefatura diga, oye, tengamos una reunión para comienzo de la semana a las 8:30 para, no sé, tomar desayunito todos juntos y ver qué es lo que vamos a hacer en la semana, y así además sirve para el símbolo, ¿no es cierto?, de distanciar psicológicamente el fin de semana del día del inicio de la semana laboral, versus otra jefatura, la jefatura B, que dice, oye, el lunes a las 8:30 yo los quiero con la videocámara prendida, con la ropa de trabajo, y en realidad no vamos a hablar de nada, pero quiero saber que en realidad ustedes están despiertos y que están, ¿no es cierto?, porque yo no confío en ustedes. La verdad es que en ese sentido, ¿no es cierto?, pueden haber buenas prácticas y malas prácticas que tienen que ver también con el vínculo, ¿no es cierto?, anterior que ya había entre trabajador y jefatura, pero también tiene que ver con las propias experiencias de cada uno y tiene que ver también con los miedos y la falta de comunicación. Entonces, en ese sentido, quizá a la jefatura B que les decía yo, quizá esa jefatura va a ser siempre complejo para esa jefatura tener trabajadores en teletrabajo, porque le va a costar confiar, porque va a tener conflicto, porque quizás su liderazgo es demasiado autocrático, etc. Entonces, la respuesta no es una respuesta simple en la medida en que tenemos que ser flexibles respecto a la propia individualidad, al contexto organizacional. Sin embargo, si me presionan por tener una respuesta, doy la respuesta que dicen las investigaciones, que es el teletrabajo no debería ser todas las jornadas, sino que debería ser en una jornada laboral en donde tenemos 5 días laborales, ojalá 3 sean máximo de teletrabajo. Perfecto. Pablo quería dar una siguiente respuesta. Gracias, Andrés. Sí, aclarar, porque vi muchas preguntas relacionadas con los accidentes de trayecto durante la modalidad de teletrabajo. Aquí hay dos hipótesis de accidente de trayecto. Aquel accidente que ocurra en el trayecto directo de ida o de regreso entre la habitación y el lugar distinto de la habitación en el que realiza las labores a distancia de teletrabajo. Por ejemplo, una persona realiza sus labores no sé, en el GAM, por ejemplo, mediante teletrabajo, y se accidenta en el trayecto desde su habitación o su casa, para ponerlo en términos simples, y ese lugar, el GAM, por ejemplo, va a ser un accidente de trayecto. Ahora bien, también puede ocurrir un accidente de trayecto cuando la lesión ocurre entre la habitación del trabajador o su casa, para ponerlo en términos simples que podamos entender, y las dependencias de la entidad empleadora, las dependencias de la empresa, aun cuando el domicilio haya sido designado como el lugar donde desempeñará sus funciones. En ambas hipótesis estaremos ante un accidente de trayecto. Ahora bien, si la persona se accidenta en el lugar que es distinto a su habitación, donde desempeña su trabajo, ¿verdad?, y las dependencias de la entidad empleadora, vamos a estar ante un accidente del trabajo, con ocasión del trabajo, ¿ya? Porque queda mucha duda respecto a los accidentes de trayecto. En todo caso, en la presentación, la PPT que va a ser entregada, está bien claro ahí. Perfecto. Pablo, Daniela. Andrés, perdón, a mí me gustaría, Andrés, me gustaría... Tienes un minuto, Jaime. Ya, solo un minuto. Mira, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si el 3 de octubre seguimos con teletrabajo no planificado? Es decir, no tenemos a ningún trabajador que luego de la pandemia siga en teletrabajo y solo las circunstancias COVID nos han obligado a determinar esta acción. Ahí quiero volver a lo que comentaba en la presentación. Lo primero, la empresa tiene que hacer la distinción entre los trabajadores que están en modalidad de teletrabajo solo por la contingencia, porque esos trabajadores no son los que están abordados en la legislación. La legislación habla de un acuerdo entre las partes, no habla de un teletrabajo que es implementado por un motivo de fuerza mayor. Entonces, con esos trabajadores, lo que sí la empresa tiene que hacer es la responsabilidad que tiene en mitigar los riesgos que derivan de su trabajo, y con los otros trabajadores que ellos
al momento de terminar esta contingencia van a continuar en modalidad de teletrabajo, con ellos tienen que implementar todos los temas que establece el reglamento al 3 de octubre, que quiere decir el curso de 8 horas, la matriz realizada, ¿no es cierto?, la autoevaluación del trabajador también realizada. Eso con los trabajadores que se van a mantener después de esta modalidad. Hoy día no hay una sola respuesta, solo para terminar, Andrés, no hay una sola respuesta. Probablemente en un año más, con jurisprudencia en mano, vamos a tener un acercamiento más exacto, pero como les comentaba, la legislación siempre habla de un acuerdo entre las partes, no de una modalidad de este tipo que es forzada. Perfecto. Ahora sí, Daniela, Pablo, Jaime, muchas gracias a todos ustedes asistentes, a los que nos ayudaron a difundir este evento, aspecto normativo y preventivo de la ley de teletrabajo. El compromiso de la H es a poner esta información en disponibilidad para ustedes. Adicionalmente vamos a responder todas las preguntas que nos llegaron por el chat y también las vamos a incluir dentro del material, y probablemente nos vamos a ver dentro de un mes o más o menos, una vez que la Suceso haya normado ya con las mutualidades cuáles son las distintas herramientas que vamos a aplicar, así que ahí vamos a hacer un refresh de esta situación. Así que sin más los dejo, que tengan un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.